Un solo disparo. Ningún robo. Demasiadas contradicciones. La muerte del futbolista Mario Pineda no encaja en la versión oficial. Dijeron que fue un asalto, pero no se llevaron nada. Aseguraron que no había amenazas, pero luego admitieron situaciones incómodas. Testigos hablan de alguien esperando, audios aparecen y desaparecen, y las cámaras nunca se muestran completas. ¿Fue un crimen al azar, o alguien sabía exactamente a quién iba a encontrar esa noche? Lo que no se dijo es lo que más ruido hace. La noche en que Mario Pineda murió no fue una noche cualquiera. No hubo advertencias claras, no hubo persecuciones cinematográficas ni gritos que alertaran al vecindario. Solo un disparo, seco, preciso, definitivo. El reloj marcaba pocos minutos después de las 10 cuando el futbolista, aún con el cuerpo cansado tras la jornada, salió de su vehículo. Vestía ropa sencilla, nada que delatara fama, dinero o estatus. En ese instante, Mario Pineda no era el jugador conocido, no era el ídolo de la hinchada, no era el nombre coreado en los estadios. Era solo un hombre llegando a casa. Según el primer reporte policial, todo ocurrió en segundos. Demasiado rápido, demasiado limpio, demasiado silencioso para un supuesto robo común. Un sujeto se acercó. No hubo forcejeo prolongado. No hubo intento evidente de huida. No hubo rastro de caos. El disparo impactó con exactitud letal. Cuando los vecinos salieron alertados por el ruido, Mario Pineda ya estaba en el suelo. Sin vida, sin oportunidad de defenderse, sin explicación inmediata. La versión inicial fue clara, casi automática: asalto violento. Un robo que salió mal. Una víctima más de la inseguridad. Un caso doloroso, pero común. Sin embargo, desde ese mismo instante, algo no cuadraba. El cuerpo del futbolista yacía intacto. Sus pertenencias seguían ahí. El vehículo no fue robado. No había señales de lucha. Entonces, ¿qué fue lo que realmente pasó esa noche? Las autoridades intentaron cerrar el caso con rapidez. Un hecho aislado, dijeron. Delincuencia común. Pero la escena hablaba otro idioma. Uno que no aparecía en los informes oficiales. Porque quien dispara sin titubear, quien apunta con precisión, quien no roba nada y desaparece sin dejar rastro, no actúa como un ladrón improvisado. Actúa como alguien que sabía exactamente a quién iba a encontrar. La noticia explotó horas después. Las redes sociales ardieron. Programas deportivos interrumpieron su programación. Titulares urgentes aparecieron en todas las pantallas: asesinan a Mario Pineda. El país despertó con la noticia de que uno de los suyos ya no estaba. Pero mientras el público lloraba al futbolista, en silencio empezaban a circular preguntas incómodas. ¿Quién sabía que Mario llegaría a esa hora? ¿Por qué no hubo intento de robo? ¿Por qué un solo disparo? Las dudas crecían y la indignación también. Personas cercanas al entorno del jugador comenzaron a hablar, algunos en privado, otros dejando frases ambiguas que encendieron aún más la polémica. No tenía enemigos, decían unos. Algo raro está pasando, insinuaban otros. No fue un simple asalto, repetían quienes conocían la rutina del futbolista. La familia, devastada, exigía respuestas. La hinchada pedía justicia, y los rumores empezaban a llenar el vacío que dejaba el silencio oficial. Se hablaba de amenazas previas, de llamadas extrañas, de movimientos que nadie supo explicar. Nada confirmado, nada negado. Mientras tanto, el expediente avanzaba lento. Demasiado lento para un caso que había sacudido al país. Cada día sin respuestas alimentaba nuevas teorías. Cada detalle omitido encendía más sospechas. Porque cuando un crimen parece demasiado simple, suele ser todo lo contrario. La imagen de Mario Pineda comenzó a repetirse en pantallas, sonriendo, celebrando goles, abrazando compañeros. El contraste con la frialdad de su muerte era brutal. Un futbolista joven, con carrera por delante, con proyectos, con vida, y, de pronto, nada. La escena del crimen fue acordonada, pero las preguntas nunca lo estuvieron. ¿Por qué a él? ¿Por qué así? ¿Por qué esa noche? Algunos expertos empezaron a decirlo en voz baja: el modus operandi no encajaba con la delincuencia común. No había improvisación, no había error, solo ejecución. Palabra peligrosa, palabra que nadie quería pronunciar oficialmente. Pero ya estaba en la mente de todos. Ejecución. Mientras las cámaras enfocaban velas, camisetas y lágrimas, en otro plano se construía una historia distinta. Una historia de silencios, contradicciones y piezas que no encajaban. Porque si fue un robo, ¿dónde está el botín?
Si fue un asalto, ¿por qué no hubo resistencia? Y si no fue ninguna de las dos, entonces, ¿qué fue? Esa noche, Mario Pineda no solo perdió la vida. Esa noche nació un misterio que aún hoy divide opiniones. Y lo que parecía un caso cerrado, apenas estaba comenzando. Cuando el expediente del caso Mario Pineda comenzó a circular entre manos oficiales, una palabra empezó a repetirse en voz baja: contradicción. La primera prueba en levantar sospechas fue el informe forense preliminar. Un solo disparo. Trayectoria limpia. Precisión quirúrgica. El proyectil no fue disparado al azar ni en medio de un forcejeo. El impacto fue directo, a una distancia calculada. Para los expertos consultados extraoficialmente, aquello no coincidía con un robo improvisado. Un ladrón nervioso dispara varias veces. Un asaltante entra en pánico. Aquí no hubo pánico, solo un disparo. Luego vino la segunda prueba incómoda: el tiempo. Según la versión oficial, el ataque ocurrió en cuestión de segundos. Sin embargo, cámaras cercanas, cuyo material nunca fue difundido completo, registraron movimientos previos en la zona. Una silueta, un vehículo estacionado más tiempo del habitual. Nada concluyente, pero suficiente para sembrar dudas. ¿Por qué nadie habló de eso? La tercera prueba fue aún más delicada: las pertenencias. El celular de Mario Pineda seguía en su bolsillo. Su billetera intacta. El reloj en su muñeca. El vehículo sin señales de intento de robo. La escena no mostraba el desorden típico de un asalto. Entonces apareció la primera gran contradicción pública. Un portavoz policial aseguró ante cámaras que el atacante intentó sustraer objetos personales. Horas después, otro funcionario afirmó que no hubo evidencia clara de robo. Dos versiones distintas, el mismo día. El público lo notó, las redes lo amplificaron, y el caso empezó a resquebrajarse. El primer testimonio clave fue el de un vecino que pidió reserva de identidad. Aseguró haber visto al atacante esperando, no huyendo. Dijo que la persona parecía tranquila, como si supiera exactamente cuándo Mario Pineda iba a aparecer. Ese detalle jamás apareció en el informe oficial. Luego surgió un segundo testimonio, aún más explosivo. Un conocido del entorno del futbolista declaró que, días antes del crimen, Mario había mencionado sentirse incómodo por una situación que no quiso detallar. No habló de amenazas directas, pero sí de algo que no le gustaba. La familia confirmó esa conversación, pero evitó profundizar. Silencio. Un silencio que, lejos de apagar el fuego, lo avivó. La cronología oficial también empezó a tambalearse. Según el reporte inicial, Mario llegó solo. Sin embargo, otro testigo afirmó haber visto un vehículo siguiéndolo a distancia minutos antes del ataque. Nadie explicó esa discrepancia, nadie la corrigió, y entonces apareció la prueba que desató la tormenta: el audio. Un audio filtrado, de origen no confirmado, comenzó a circular de manera anónima. En él, una voz masculina aseguraba que eso no fue un robo, y que se les fue de las manos. El audio nunca fue validado oficialmente, pero tampoco desmentido. Demasiado silencio otra vez. Los programas de análisis comenzaron a hacer las preguntas que nadie respondía. ¿Quién grabó ese audio? ¿A quién iba dirigido? ¿Y por qué nadie salió a negarlo con firmeza? Mientras tanto, un tercer testimonio apareció desde el círculo más cercano. Alguien que conocía los movimientos de Mario Pineda aseguró que su rutina era predecible, que llegaba siempre a la misma hora, por el mismo camino. Eso significaba solo una cosa: alguien lo estaba esperando. La versión del robo empezó a desmoronarse. Pero la historia no terminó ahí. Días después, una fuente vinculada a la investigación dejó escapar otro detalle perturbador: el casquillo encontrado en la escena correspondía a un arma poco común en robos callejeros. No imposible, pero poco frecuente. Un dato técnico que jamás fue explicado públicamente. ¿Por qué? La presión mediática crecía, y con ella, las contradicciones. Un funcionario afirmó que el caso estaba avanzado. Otro dijo que no había sospechosos. Una semana después, se habló de líneas de investigación abiertas, pero sin especificar cuáles. Cada declaración parecía borrar la anterior. Los testimonios se acumulaban, pero las respuestas no. La hinchada comenzó a exigir justicia, no versiones. La familia pidió respeto, pero también verdad. Y el nombre de Mario Pineda dejó de ser solo el de un futbolista para convertirse en el centro de un rompecabezas oscuro. Porque cuando hay demasiadas versiones, suele haber una que no quieren que se escuche.
El capítulo más inquietante llegó cuando alguien del entorno se contradijo públicamente. En una entrevista televisiva, una persona cercana aseguró que Mario no tenía problemas con nadie. Días después, en otra declaración, admitió que había situaciones tensas que prefería no mencionar. Dos versiones, una persona, cero explicaciones. El público lo notó, las redes no lo perdonaron, y el caso se volvió aún más turbio. Para entonces, ya nadie hablaba solo de un robo. La palabra, planeado, empezó a aparecer sin filtros. Analistas, periodistas y exinvestigadores coincidían en algo: demasiadas coincidencias dejan de ser coincidencias. Un disparo, sin robo, con espera previa, con versiones cruzadas, con audios filtrados, con silencios prolongados. La muerte de Mario Pineda ya no era solo una tragedia, era un caso lleno de grietas. Y mientras las autoridades insistían en que todo se esclarecerá, el país entendía algo muy distinto: que no todos quieren que la verdad salga completa. Porque si este crimen no fue un robo, entonces alguien sabía, alguien planeó, y alguien miente, y lo peor aún no había salido a la luz. El día que anunciaron avances en el caso de Mario Pineda, el país se detuvo por unos minutos. No porque hubiera respuestas, sino porque todos esperaban, por fin, una verdad clara. Sin embargo, lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. Las declaraciones oficiales no cerraron el caso, lo abrieron aún más. El primer golpe llegó durante una conferencia de prensa. Un alto funcionario aseguró que no se descarta ninguna hipótesis, pero segundos después afirmó que todo apunta a un intento de robo. Dos frases, dos caminos opuestos, una sola pregunta flotando en el aire. Si todo apunta a un robo, ¿por qué no descartar lo demás? La contradicción fue inmediata. Los periodistas lo notaron, las cámaras lo captaron, el silencio posterior fue incómodo. Pero el verdadero quiebre ocurrió horas más tarde, en televisión nacional. Una persona del entorno cercano de Mario Pineda aceptó hablar. Su rostro estaba serio, su voz temblorosa. Al inicio, sostuvo con firmeza que el futbolista no tenía problemas con nadie, y que su vida era tranquila. Sin embargo, conforme avanzaba la entrevista, algo cambió. El entrevistador preguntó por las últimas semanas de Mario. Hubo una pausa. Luego, la frase que lo alteró todo. Bueno, sí hubo situaciones incómodas, pero nada grave. Nada grave. Minutos después, ante otra pregunta, admitió que Mario había mencionado sentirse observado. Que había cambiado algunos hábitos. Que estaba más reservado. La audiencia explotó, porque esa versión no coincidía con la primera. Y no fue la única contradicción. Días después, otra figura cercana negó haber escuchado amenazas. Pero un mensaje antiguo, recuperado de redes sociales, mostraba una conversación donde se hablaba de cuidarse y de no confiar. El mensaje era ambiguo, pero real. Nadie lo explicó. Mientras tanto, la investigación seguía envuelta en sombras. El arma homicida nunca apareció. El responsable no fue identificado públicamente. Las cámaras de seguridad seguían sin mostrarse completas. Demasiadas ausencias para un caso que, según dijeron, estaba avanzado. La familia de Mario Pineda rompió el silencio brevemente. No acusaron a nadie, no señalaron culpables, solo dijeron una frase que quedó grabada en la memoria colectiva. Nosotros solo queremos la verdad. Aunque duela, esa frase fue interpretada de muchas maneras. Para algunos, significaba paciencia. Para otros, significaba que sabían más de lo que decían. Para muchos, fue una confirmación de que la historia oficial no estaba completa. Los analistas comenzaron a unir piezas. Un solo disparo, sin robo, con espera previa, con rutina conocida, con versiones cruzadas, con testimonios que cambian. El rompecabezas tenía forma, pero no nombre. Y entonces ocurrió lo impensable. Un exagente, ahora retirado, habló de forma anónima en un programa nocturno. Dijo que, por la forma del ataque, no parecía delincuencia común. Aclaró que no podía afirmar que fuera un encargo, pero tampoco podía descartarlo. Sus palabras fueron claras: hay crímenes que se investigan para resolverse, y otros para enfriarse. La frase fue brutal. Horas después, ese fragmento desapareció de las redes del programa. Nadie explicó por qué. El público no olvidó. Mientras tanto, la narrativa oficial se volvió repetitiva. Las mismas frases, los mismos gestos, las mismas promesas.
Pero ninguna respuesta concreta. El nombre de Mario Pineda ya no solo estaba ligado al fútbol, sino a una pregunta incómoda que nadie lograba silenciar: ¿quién gana con su muerte? No hubo detenidos, no hubo responsables, no hubo cierre, solo tiempo. Y el tiempo, lejos de curar, profundizó las dudas. Cada aniversario, cada mención, cada imagen del futbolista reabría la herida. La sensación de que algo quedó inconcluso. De que alguien habló de más, y luego cayó. De que alguien mintió, y nadie lo enfrentó. El caso no se cerró. Se archivó emocionalmente. Pero los archivos no entierran las preguntas. Hoy, la versión del robo sigue siendo la oficial. Pero en la calle, en las redes, en las conversaciones privadas, otra historia sobrevive. Una historia donde Mario Pineda no fue una víctima al azar, sino el punto final de algo que nunca se explicó. Y lo más inquietante no es lo que se sabe, es lo que nunca se quiso decir. Porque cuando todos repiten la misma versión, pero nadie la defiende con pruebas, la verdad se vuelve peligrosa. El asesinato de Mario Pineda dejó una vida truncada, una familia rota y un país dividido entre creer o dudar. Y quizás ese sea el verdadero final de esta historia. No un culpable, no una sentencia, no justicia, sino una pregunta que sigue viva. ¿Fue realmente un robo, o alguien decidió que Mario Pineda no debía seguir con vida? La respuesta, hasta hoy, sigue en silencio. Y el silencio, a veces, es la prueba más ruidosa de todas.